Vamos a charlar un rato con Martín Lustó, fue ministro de Economía, es economista obviamente, y es actualmente senador nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, empecemos por lo más cercano y después vamos avanzando. Las medidas estas que sacaron. Bueno, a ver, vos lo que tenés tanto de afuera, de las empresas que se van, de los inversores que tienen títulos y de los propios argentinos comprando dólares, es una enorme incertidumbre con respecto al futuro de la Argentina. Yo no creo que nada, si no modificás la desconfianza que existe, haga que se altere el panorama. Y creo que en particular, tanto los parches financieros como algunas medidas micro, cuando vos tenés una inconsistencia muy grande macroeconómica, la micro no te la arregla. Es lo mismo que cuando vos tenés un problema estructural en tu casa, tenés una rajadura, no es que le pones un empapelado y el tapá con un cuadro y resolviste el problema. Entonces yo creo que hay dos cuestiones. Una es una desconfianza galopante en el rumbo colectivo de la Argentina. Cada día que pasa, recién ustedes hablaban de la toma de tierra, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, nadie sabe. Claro. Entonces, ninguna de las cuestiones medulares de cómo los estados modernos abordan la resolución de conflictos o de desafíos está presente en la Argentina. De hecho, Argentina, ayer me decía, mi mujer me dice, somos Benjamin Button, estamos caminando derecho al pasado. Es decir, tenemos un montón de pasado por delante, eso es lo que ve la gente. Entonces, en ese contexto es muy difícil generar confianza, no es que con medidas puntuales lo logras. Y el otro problema que tienen, que está relacionado con esto, las medidas puntuales, es que vos podés enhebrar un montón de cuestiones positivas con respecto a señales. Por ejemplo, cuando se terminó de reestructurar la deuda. Esa puede ser la agenda del Ministerio de Economía. Ahora al lado hay una agenda paralela. Y la agenda paralela introduce ruido todo el tiempo. Todas las noticias. Bueno, de hecho, lo que ellos veían como una buena noticia, que la rueda de deuda duró 15 minutos. Nada. Entonces, eso para mí también tiene que ver con los gabinetes que tienen poco peso político. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía puede manejar todo lo técnico, pero no puede coordinar ni imponer el resto de las cosas, o discutir cuál es el rumbo, por los cuales el resto de las cosas que hace el gobierno generan ruido en la economía. Entonces es muy difícil salir de donde estás. ¿Sabés qué es lo que me asombra más de lo que está pasando? Y vos en algún momento estuviste en el poder, para decirlo de algún modo, y bueno, lo estás ahora pero desde otro lugar, pero estuviste en el Ejecutivo. ¿Cómo no lo ven? O sea, ¿por qué el gobierno no ve lo que está pasando? Porque, por otro lado, la intuición frente a ellos cuando hablan es que creen en lo que están haciendo. Pero, o sea, no creo que estén haciendo esto en contra de nada. Creo que es lo que les sale a hacer. ¿Cómo no ven su alrededor? ¿Por qué están aislados? Me parece que parte del aislamiento es natural en los centros de poder, ¿no? A los centros de poder muy poca gente llega y dice, mira, yo pienso esto. Creo que cuando la oposición, y no es el caso ahora por suerte, pero sí pasó del 2011 al 2015, cuando la oposición es impotente, entonces vos no recurrís ni siquiera a la oposición para hablar con alguien, entonces todo aquel que se acerca al presidente le repite lo que quiere decir, inclusive un empresario, le dice, bueno, sí, van a tratar de sacar algo, y yo creo que esa es la dinámica que a veces los únicos que dicen algo son los medios, entonces todo carga sobre los medios. Entonces eso pasa cuando no hay oposición. Por otro lado, creo que el gobierno, como también pasó antes, hay un profundo, en mi opinión, un profundo error del diagnóstico más estructural de lo que le pasa a la Argentina, y después se genera microclima, y la pandemia para mí genera mucho más microclima, porque la gente está más encerrada, hay menos diálogo, hay menos posibilidad de cruzarte con alguien, aunque sea un amigo, que te diga, che, mirá, yo me acuerdo cuando era presidente del Banco Provincia, tenía un funcionario extraordinario en el directorio del banco que ya falleció, y me decía, yo soy el encargado de decirte las cosas que no te van a gustar, soy tu mejor amigo. Y es cierto, es cierto. Entonces yo creo que eso se potencia en la pandemia, y después el kirchnerismo, como mucho, como es una parte de la naturaleza humana, cuando enfrenta dificultades es como el caballo que vuelve al galope al lugar que conoce. Entonces empieza a cargar con una agenda que cree que le va a redituar, se llame fútbol para todos. Sí. Empieza con una agenda que es otra vez una vuelta al pasado. Y yo creo que entre lo que es natural en el poder más la pandemia,
el aislamiento es mucho más profundo. Eso, una de las maneras de arreglarlo, lo venimos diciendo todos, sería un diálogo interpartidario y una especie de gabinete ampliado donde la oposición y el oficialismo y todos pudieran llevar adelante algo. Ahora, a la vez, nunca va a pasar. O sea, si uno los ve, uno sabe que nunca va a pasar. Sí, Felipe González decía que Argentina corre siempre muy rápido hacia el precipicio y frena pocos metros antes. ¿Vos seguís teniendo la expectativa de que, frene? No, y él agregaba, el problema es que un día no van a frenar a tiempo. No, bueno, ¿sí? Entonces, yo creo que... Ellos viven, perdón, ayer lo hablábamos, no me acuerdo con quién, ellos viven el diálogo como una concesión del poder propio. Sí, con un poder que además se va degradando en virtud de los desaciertos, también, y de los errores. Entonces, el poder es cada vez más... El poder es más efímero en todas las democracias, hoy, porque la agenda es mucho más dinámica y las demandas sociales diversas son muy difíciles de satisfacer. En la Argentina mucho más. Entonces, lo que es una ilusión de poder en un momento se desfallece al minuto siguiente. Entonces, yo creo que eso es lo que Argentina no aborda. Ahora, no es solamente diálogo, ¿sí? Porque muchas veces los diálogos, y pasa cuando las gremiales empresarias presentan documentos, los diálogos, si no son profundos, repetidos, etcétera, terminan en títulos que no dicen nada. Bueno, el comunicado del otro día daba vergüenza ajena. Tenemos que exportar. ¿De qué me estás hablando, hermano? La persona que te comentaba antes dice, es el plan no hacer pis en las macetas. Claro, está bien. No sé qué dice, ¿viste? Y es en general cuando hablas de los títulos. Cuando te sentás, no para un trabajo profundo, sino para poner títulos. ¿Los títulos cuáles son? Queremos un país desarrollado, con un sistema educativo que nos prepare para el futuro, con un sistema de educación... con un sistema sanitario que nos atienda a todos sin pobreza y con menor desigualdad. No dice nada. Cuando empezás a hurgar en cómo, por qué, para qué, ahí es donde empieza el trabajo en serio. Entonces, para mí el primer problema del diálogo, el primero es el humor del diálogo. ¿Sí? Digo, a la mesa del consenso social nos tienen que convocar, si es una mesa en serio, a que llevemos algo. Como cuando en un picnic cada uno trae una parte. Vos en Navidad tenés que traer algo, no venir a llevarte una parte de la vajilla. Ese es el primer tema. El segundo tema del diálogo es, tenemos que llegar a un diagnóstico de qué le pasa a la Argentina. Si no hay diagnóstico, es como una interconsulta médica. Sí. Si los diagnósticos son distintos, bueno, tenemos un quilombo a la hora de prescribir la medicina. Entonces, yo creo que lo que no hay es diálogo de por qué la Argentina está como está. Yo me la paso repitiendo estas cifras, pero la voy a decir de otra manera. Si Argentina hubiera crecido desde los 70 como el resto del mundo, hoy tendría el promedio del PBI por habitante de Portugal y España. Entonces, eso es lo que hubiera pasado si hubiéramos tenido 40 años normales, no 40 años donde creces más que el mundo como la década del 60, 40 años normales. Bueno, no pasó. Y sigue sin pasar. Entonces, en lugar de eso, tenemos el mismo PBI por habitante que en el 73, peor distribuido, con 10 veces más pobreza. Bueno, ese es un fracaso monumental que requiere una revisión mucho más profunda de por qué ocurre. Y para mí ahí no hay un trabajo. No hay un trabajo ni colectivo ni adentro de los espacios, porque no es que vos mirás, Cambiemos y tenía este diagnóstico previo, sofisticado, mal. No está trabajado, y yo creo que eso es lo que hace falta. Lo que pasa es que nunca los partidos estudian qué hacer cuando ganen. Bueno, mira, el otro día... O sea, todos llegan en pelotas. Sí, o sea... el otro día me acordaba de una frase que me dijo Ricardo Lagos que me pareció muy importante, o muy interesante. Me dijo, el deber del largo plazo está con los partidos, no con los gobernantes. Los gobernantes en algún momento ceden una agenda coyuntural. Lo que lo tiene que volver al largo plazo son los partidos. Ahora, los partidos en Argentina no hacen eso. Dejaron de ser partidos. ¿Qué es un partido, si querés? No lo digo desde el punto de vista social, pero ¿qué debería generar? Debería generar dirigentes, debería generar conocimiento y debería generar una estructura para poder llevar adelante con dirigentes ese conocimiento y esa visión de la sociedad. Tendría que proponer una visión específica que cuando perdés, pero cuando ganás tenés un mandato claro de que vas a hacer eso. Bueno, eso no existe más en Argentina. En muchos países del mundo eso está cuestionado o está funcionando peor, pero acá hace muchísimo.
Pensemos solamente, tomemos del 83 para adelante. Nosotros tuvimos radicalismo socialdemócrata, sí. Tuvimos radicalismo conservador, sí. Tuvimos peronista promercado, sí. Tuvimos peronismo populista, sí. Tuvimos un espacio que no era ni peronista ni radical, sí. Que era, no sé, gradualista, sí. ¿Qué pasó? Lo mismo. Y hay como una amnesia colectiva de eso. Somos un país que ya no mira al futuro. Vos hace mucho tiempo, a mí el resto de los cuentos no me voy a acordar ninguno, pero hace mucho tiempo escribiste un libro que se llama Polaroid. Sí, claro. Y si yo no recuerdo mal, no sé si es ese cuento, creo que era de Polaroid, era un viajante de comercio, sí, me encanta la metáfora, es un viajante de comercio que va de está con su familia, emprende el viaje como viajante de comercio y a medida que va transitando kilómetros se empieza a olvidar de su familia. El libro se llama Polaroid porque las Polaroid me habían contado que se borran con el tiempo. Claro. Y entonces, claro, era como la memoria, ¿me entendés? La máquina se olvidaba. Y a medida que transcurrían los kilómetros se empezaba a acordar de la otra familia, claro, que tenía del otro lado, pero con una amnesia total. Bueno, Argentina en gran medida es eso. Claro. Es decir, empezamos a caminar y nos olvidamos de los errores cometidos, de los compromisos asumidos, de lo que tenemos de antes, y se pierde en el pasado. Somos gente muy rara. Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Dos preguntas te quiero hacer, una política y una más técnica, más económica. La política, viste que Juan Carlos de Pablo siempre dice que si vos estás en la cocina de la política pública, cosa que a vos te ocurrió, por eso va la pregunta, ahí, digamos, te querés suicidar. Si ves cómo se hace la política pública de la Argentina, eso tiene que ver con la cuestión de la confianza, digamos. ¿Qué reflexión te merece la dificultad, digamos, a la luz de lo que acaba de pasar entre la pelea entre Guzmán y Pese, Guzmán tomando una medida a contramano de lo que pensaba, después dando la vuelta, con un mensaje diciéndole al Banco Central, miren lo que pasó por lo que ustedes dijeron que había que hacer y ahora tenemos que ir para atrás, digamos. Y la segunda, ¿había alguna alternativa a emitir 1.700.000 millones de pesos como emitió el gobierno hasta ahora en este contexto de COVID? ¿Y qué alternativa había para hacer con todos esos pesos que claramente le sobran a la economía y que están rebalsando por todos lados? ¿Cómo andas, Martín? Mira, con respecto a la primera, la verdad que la administración pública... vos requerís más gestión y requerís mejores procesos de decisión, pero la verdad que en Argentina siempre te come lo urgente, siempre te come el fuego que tenés que apagar. Y también es cierto que la administración pública no es como la administración privada en que, bueno, el gestor privado, el CEO, tiene un accionista y el accionista le dice qué hacer. En el sector público vos tenés 44 millones de accionistas, 45 millones de accionistas. Los compañeros de gabinete son accionistas, la oposición es accionista, el periodismo es accionista, el Congreso es accionista. Los gremios son accionistas. El proceso de toma de decisiones es mucho más complejo. Entonces, frente a problemas más grandes, muchas veces, si el funcionamiento colectivo no es bueno y vos ensamblaste una orquesta que no se conoce de antes, que es muchas veces el caso de cómo se llegan a armar los gabinetes a último momento en lugar de lo que conversábamos antes de cómo deberían formarse esos cuadros en un partido político, entonces cuando llega el momento de la urgencia, de la desesperación y de la incertidumbre y del temor, bueno... se generan tensiones que hacen que todo sea más difícil. Entonces sí, hay una dificultad inherente a la administración de lo público, distinta que en la administración de lo privado, por más que en la Argentina la administración de lo privado también es un infierno. Con respecto a lo segundo, yo creo que hace mucho tiempo, al principio de la pandemia, en este programa, yo propuse que hubiera un consejo económico, y que el Consejo Económico no fuera para convocar a los economistas de la oposición a hacer una foto, sino que vos convocaras gente que supiera de distintas cosas, básicamente en dos dimensiones. La primera es cuáles son los límites que tenés para emitir, ¿sí? Dada la historia de la Argentina, en qué momento es complicado, y por qué esos límites, porque una vez que vos estás cerca del límite tenés que hacer dos cosas. Entre otras, conseguir recursos de otra manera, que es redistribuir. Yo sigo creyendo que no hubo un ajuste de un montón de cosas del sector público, sino todo lo contrario. Cuando vos sancionás o le das media sanción a una ley de reforma judicial, no decís que te vas a gastar 14.000 millones de pesos en algo que ni siquiera la vicepresidenta dice que está bien, tenés un problema de emisión adicional. Cuando creas nodio y vas a nombrar 140 personas, pasa lo mismo. ¿Qué señal le das a la sociedad de cómo tenés que restringir el nivel de gasto y cuáles son las prioridades? Esa es la primera, es cuál es el borde en el cual tenemos un problema. Y si tenemos que excedernos o estar cerca del borde, ¿qué otras señales tengo que dar o qué otras redistribuciones tengo que hacer para no emitir más? Y la segunda es
Las señales con respecto al futuro, que comprendés el problema en el que te estás metiendo y entonces das señales de que comprendés tu problema fiscal, etcétera. Entonces, si querés, no había salida a la emisión, sí podías pensar, ¿hasta dónde puedo llegar? Y si puedo llegar hasta este límite, ¿qué otras cosas tengo que cortar para no excederme? ¿Y cuáles son las señales que doy a futuro para saber que esto no rebalsa? Me parece que ninguna de esas cosas se hizo. ¿Qué crees que el gobierno podría hacer y no está haciendo en lo económico? Porque se habla en general cuando se hace una crítica da malas señales, hay una falta de credibilidad, etcétera. Pero si vos tuvieras que decir 2, 3 cosas muy concretas para salir sobre toda esta crisis que hay sobre el dólar en este momento. Una mirada, te pido, muy de corto plazo, pero algo que no se esté haciendo. Yo creo que el gobierno no entiende la magnitud del problema cambiario. Cree que el tipo de cambio oficial está bien. Yo creo que... Perdón, ¿no entiendes? Subestima, sí. Yo creo que no la entiende en 2 dimensiones. Cuánto nerviosismo genera, pero particularmente cree que el tipo de cambio oficial está bien. Y el tipo de cambio oficial es al cual vos tratás de exportar tu Estado. Y el Estado presente y futuro que perciben los empresarios a la hora de producir no es exportable con este tipo de cambio en un montón de rubros. Entonces, lo primero que creo que el gobierno debería dar señal de que entiende cuáles son las prioridades de dónde se va a gastar. Está dando el mensaje opuesto, está diciendo no se preocupen que nos levantamos y vamos a ir a un buen lugar y que ya sabemos cómo resolver la economía. Y no, el Estado argentino viene desbordado, viene gastando mal, viene gastando sin foco, viene gastando sin prioridades, viene gastando sin transparencia, viene gastando sin compararse con otros estados del mundo. Y yo creo que esa es la convocatoria que hay que hacer, particularmente en pandemia. Y yo creo que vas a tener mucha más legitimidad, porque en pandemia el Estado está saliendo a auxiliar un montón de sectores, con lo cual tiene espalda para decir sí, pero ahora esto en este momento no te corresponde. Voy a dar un ejemplo. Cuando se discutió las jubilaciones de privilegio, ahora además tenemos la de Cristina, ¿no? Ellos discutieron una cosa muy chiquita porque en diputados dijeron, cuando frenaron la movilidad de los jubilados, habían dejado que la jubilación y el privilegio mantuvieran su movilidad. Los diputados se dieron cuenta, entonces mandaron un proyecto. En lugar del proyecto ser realmente eliminar las jubilaciones de privilegio, que si no es en este contexto, explícame cuándo. Las jubilaciones de privilegio en la Argentina son medio punto del PBI. No es medio punto del PBI. Entonces, cuando vos decís, bueno, el año que viene tenemos un déficit de 4,5, medio lo resolvés con algo que es un privilegio indebido. ¿Por qué es indebido? Porque cuando digo que es medio punto del PBI, es lo que cobran los jubilados de privilegio por encima de lo que aportaron. Bueno, eso no lo está haciendo. Entonces hay un montón de agendas. Vos tenés empresas públicas donde hay doble aguinaldo. Entonces yo digo, ¿ahora tengo que pagar doble aguinaldo? No, medio aguinaldo y medio aguinaldo. Estoy pagando 4 medios. ¿Por qué? ¿Qué privilegio tenés? Sí. Estas cosas no se discuten. Y yo creo que esa es la agenda que le corresponde a la Argentina. Si vos empezaras con esa agenda en todos lados, yo últimamente cuando me pongo pesimista, además creo que hay que ser pesimista con el diagnóstico para ser optimista con el futuro, porque si vos decís, no, Argentina es potencia, Argentina potencia, estamos condenados al éxito, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, te la pegás. Entonces estaba revisando momentos en los cuales sociedades desahuciadas o que se sentían muy mal empezaron a reconducirse. Hay un libro extraordinario sobre esto de alguien que falleció, que es Tony Youth, sobre la Europa de posguerra. Entonces la Europa de posguerra es la Europa del neorrealismo italiano, ¿no? Una sociedad que decía, así quedé, ¿no? Y después vinieron los 30 mejores años de la historia de las mejoras del estándar de vida de la humanidad, de la historia de la humanidad. Ahora vos tuviste ahí un foco colectivo, un Estado que empezó a crear un estado de bienestar bien, el bien común en materia de decisión, diciendo, mira, esto es prioritario, esto no, por acá vamos, estas son las tradiciones con las que queremos caminar. Eso es lo que hoy tenés que reconstruir. Y en algunos lugares pasa todo lo contrario, es decir, 2 ámbitos emblemáticos, que para mí si no resolvemos eso, no resolvés nada del futuro de Argentina: la educación y la justicia. En esos sectores vos estás permitiendo desde hace mucho que alguien se apropie del Estado para algo. De la agenda de la educación se apropia un sector, y de la agenda de la justicia se apropia la política o los jueces o los servicios de inteligencia. Bueno, si en este momento donde lo público, donde el Estado tiene más legitimidad para quitar privilegios, se parece, muchachos, se acabó la joda de acá, si ahora no lo haces, bueno, es muy difícil el futuro de la Argentina. Entonces yo creo que todas esas señales
el kirchnerismo ni en lo concreto chiquito, reforma judicial, ni en lo privilegio grande, las jubilaciones, ni en el camino de la educación, en ninguna de esas cosas está dando una señal de hacia dónde queremos caminar todos juntos mañana. En ninguna. Y yo creo que ahí sí tendría capacidad de generar diálogos concretos. Elige no tenerlos. Yo espero que... Me gustaría que Argentina no entre en zona de dificultades para llamar la atención sobre la necesidad de esos diálogos colectivos. Pero la verdad, espero que si no entra y se dificultan las cosas, que ese despertador sea lo suficientemente contundente como para resolver no la coyuntura, sino porque Argentina viene trabada desde hace mucho tiempo, que para mí está relacionado, es este tema de nuestro Estado. ¿A qué le llamas zona de dificultad? Bueno, mira, ya tenés, primero, un PBI, que cuando yo empecé a decir que íbamos a caer 2 dígitos, me decían, no, es imposible, bueno... Yo creo que el PBI por habitante va a caer cerca de 15%, 14%, es un número monumental. Vas a tener un desempleo de cerca del 20%, superando el 20%, vas a tener 50% de pobres. Y además vas a tener 2 cosas que para mí son complicadas. Una es, no hay una sensación de pérdida de riqueza todavía, no se ve todo lo que se perdió. No es que se te rompió. Yo hago la imagen o hago la analogía con el bombardeo de Londres. No es que vos salís del refugio y ves que tu fábrica no existe y tu casa no existe. No es esa la sensación que tiene la sociedad. Y el discurso de la política no es, muchachos, tenemos que reconstruir todo juntos porque acá hay cosas que no están más ni van a estar. Eso no existe como discurso político. Lo otro es que hay un dique en el que se está acumulando agua. Yo digo, bueno, estoy dando el IFE. Y estoy diciéndote no pagues los créditos y no te preocupes por tu concurso, por tu quiebra. Bueno, eso en algún momento, ese dique, hay que abrirlo y hay agua del otro lado que se te viene encima. Entonces, creo que todavía no abordamos lo que le va a pasar a la sociedad argentina, ni el reclamo que va a haber colectivo. Y la política no está conduciendo ese sentimiento, no está conduciendo el estado de ánimo de hacia dónde vamos a ir. Y eso para mí es muy peligroso. Si yo preferiría, ya lo he dicho alguna vez, yo preferiría que en lugar de que nos digan que se vayan todos, que nos encierren a todos hasta que podamos encontrar soluciones. Es decir, enciérrense en el Congreso, no me importa que se contagien, enciérrense, pero hasta que no se pongan de acuerdo con algunas cosas fundamentales que nos sirvan a nosotros y que no sea otra agenda, no salgan, muchachos. Y si van a salir sin arreglarse, entonces sí, váyanse. Entonces, yo creo que estamos en una situación de zozobra. Voy a decir una cosa adicional, que es, antes de que empezara la pandemia, Latinoamérica estaba revulsiva. Había enojo en Chile, había enojo en Colombia, había enojo en Bolivia, había enojo en Ecuador, había enojo. Entonces, ¿qué creemos? ¿Que el enojo se evaporó? El enojo está encerrado. El enojo está encerrado y en algún momento yo creo que va a aflorar. Y ahí es donde la política tiene que adelantarse emocionalmente a eso y tiene que estar construyendo una agenda para contener en el estado de ánimo ese enojo, que es marcar un rumbo futuro colectivo. Hay una frase de un político liberal de Canadá, es decir, del partido de Trudeau, que es un académico y quiso ser candidato a primer ministro y no pudo, perdió, y tiene un libro extraordinario sobre cómo pasa de la academia a la política, que se llama Fuego y Cenizas. Él dice que la política es el arte de imaginarnos cómo somos mejores todos juntos. Bueno, eso en la Argentina es una catástrofe. Es al revés. Aparte se pensaba que Alberto iba a tratar de superar la grieta y lo que está haciendo es profundizarla. Sí, y además yo creo que últimamente la está profundizando de manera acelerada y algunas de las voces de ellos no tienen ninguna réplica que antes por ahí tenían del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que parte de eso es no reconocer nada de lo que está funcionando mal. Entonces, la verdad que en materia de la pandemia, vos ves muchos gobiernos que dicen, en esto nos equivocamos, en esto... La Argentina todavía no hay ninguna voz que diga, a ver, en esto... No, bueno, ellos siguen mezclando pandemia con cuarentena y son dos cosas distintas, y la gente empezó a cambiar su evaluación de la cuarentena. Sí. Lo estás viendo en los números de las encuestas, o sea, por algo Alberto baja. Pasa eso, pasa lo mismo con la agenda, y pasa con la agenda económica, y pasa lo mismo con el discurso moral. ¿A qué me refiero a discurso moral? A mí me chocó mucho, no porque
esto no tiene que ver con ningún sentimiento partidario, pero vos no podés andar diciendo que los anti-cuarentena, no puedes decir que los que se manifiestan en la calle a disgusto porque liberación de los presos, por la reforma de la justicia, por la agenda que no le gusta, ¿qué es lo que es vital en las sociedades democráticas? No puedes decir que esos son anti-cuarentenas que hacen enfermar a los médicos y lo ponen en riesgo, pero el día que vos querés celebrar el nacimiento de tu espacio político está bien. Es como una esquizofrenia gigante que tiene la Argentina, no de un solo lado, de los dos lados muchas veces, pero es una monumental esquizofrenia. Entonces, eso que no tiene, cuando vos lo ves, que además de tenerlo casi en cadena nacional y te lo están mostrando, cuando vos lo ves, ¿qué más grieta que en algo que tiene que ver? Vos asustaste con la pandemia, dijiste que si salías a la calle a manifestar te estaba poniendo en peligro. ¿Qué más grieta desde el punto de vista simbólico que cuando yo lo hago lo mío está bien? Sí, sí, claro. Marina. Sí, Martín, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marina? Quería retomar esta idea del problema de confianza, ¿no? Vos decías que es necesario el diálogo, también dijiste que el gobierno elige no tenerlo. Mi pregunta es, en este contexto, con lo que hay, con las características y la escasa proclividad, si querés, del gobierno a un acuerdo amplio, ¿hay margen para un plan de shock? ¿Sería aconsejable? ¿De qué tipo? ¿Qué se puede hacer? Porque en el mientras tanto, mientras el diálogo político no se convoca o no resulta, la economía se sigue destruyendo. ¿Cómo ves la salida de esto? Mira, primero yo creo que hay mucha preocupación y diálogo para abajo. Así hay un problema con las discusiones públicas. Y yo creo que hay un problema con que en el mundo de hoy todas las discusiones son públicas. Y la política pasa por los medios. Y ahora la política en el Congreso pasa por un Zoom y por YouTube. Entonces ya eso es un problema porque existe algo que se llama polarización de los grupos y está bastante estudiado. Que es que cuando la discusión... Nosotros pensamos que el proceso deliberativo llega a un mejor debate y a mayores consensos. Pero eso no es cierto cuando lo que discuten son grupos. Porque adentro de un grupo depende de cómo circula la información y cuáles son las voces más potentes. Vos, si tenés voces más potentes dentro de un grupo en los extremos, que a veces le pasa a los dos espacios políticos, todo el mundo se corre un poquito más al extremo. El que es moderado se asusta de hablar en público o abandona el grupo, entonces los grupos se polarizan más. Si la discusión es pública y repetida, todavía la polarización es más. Y si es anónima es un desastre, que es Twitter, ¿no? Entonces, eso es un modo en que estamos discutiendo en pandemia que para mí es una calamidad. Y por suerte yo veo por abajo preocupación en ambos lados y un mayor diálogo. Ahora, vuelvo a la pregunta del shock. Cuando el gobierno de Cambiemos hablaba del debate shock versus gradualismo, yo creo que eso está mal enfocado. Yo creo que el shock es el cambio del rumbo y las políticas son siempre graduales. El shock es ahora camino para allá, después das un paso tras de otro, tras de otro, tras de otro. Y creo que el cambio de rumbo es colectivo. Es comprender dónde estamos para abordarlo colectivamente. No es que hay una medida, que mañana lanzo la convertibilidad, no es eso. Entonces yo creo que el shock es de otra naturaleza de lo que los economistas a veces proponen, que es un paquete de medidas. El paquete de medidas aislado de un contexto de funcionamiento distinto, colectivo, para mí se agota rápido. Entonces no está generando expectativa de futuro. Y es por eso que los chicos no quieren estar, es por eso que las empresas se van, es por eso que estamos a disgusto, es por eso que estamos preocupados, es por eso que algunos, frente a un Estado que es impotente para resolverte la vida, piensa que lo mejor es o saquear al Estado o ignorar al Estado y procurarte las cosas por afuera de la ley. Entonces hay un estado de ánimo colectivo que es extremadamente complejo. Yo creo que eso es lo que tenés que deshacer y lo tiene que deshacer la política. No hay otra manera a que lo deshaga la política. Ahora, estamos en todos lados del mundo, en Argentina en particular, con justa razón, con un descreimiento fenomenal con respecto a la política. Y esta política claramente así no va. Ahora, si no generamos eso, si el susto no genera eso, si la preocupación no genera eso, la verdad que las cosas en la Argentina van a complicarse más. Y yo prefiero ser pesimista pensando así y trabajar para que no ocurra, a decir no nos preocupemos, porque la contracara de lo que dice siempre Alberto, que es siempre que nos caímos nos levantamos, es sí, siempre que nos levantamos nos caímos, porque no supimos a dónde caminar. ¿No? Argentina es
no es el mito de Sísifo, no es que sube la roca hasta arriba y después cae y la tiene que... Es el mito de Prometeo encadenado. Es un mito doloroso, ¿no? Porque cuando yo digo que tenemos el mismo PIB por habitante que en el 73, ¿qué es Prometeo encadenado? Le roba el fuego a los dioses y el castigo es que lo encadenan en un peñón y viene un buitre a comerle el hígado todos los días y a la noche el hígado se regenera. Entonces al día siguiente te vuelven a comer el hígado. Bueno, Diego. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Vos sos un tipo que ha siempre sostenido el diálogo. De hecho, hace poco hasta has conversado con el propio Alberto Fernández en uno de los últimos contactos así mano a mano que hubo entre la oposición y el presidente de la Nación. Te quiero preguntar directamente sobre el diálogo como concepto político, como concepto económico y las consecuencias que tiene una buena convivencia entre oficialismo y oposición. ¿Vos creés que es posible el diálogo con Cristina manteniendo el poder que tiene, con Cristina siendo la que evidentemente tiene las decisiones finales ante todo, con la influencia que termina generando en Alberto Fernández? ¿Sigue siendo confiable el presidente para dialogar, para sentarse y dialogar? Mira, primero con Cristina es muy difícil dialogar. Yo soy vicepresidente del Senado y nunca pude hablar con ella. ¿Nunca hablaste con ella? ¿No? Entonces, evidentemente, y además teníamos que resolver temas de cómo funcionar. Seguimos teniendo visiones distintas sobre cómo tiene que funcionar. Yo creo que lo virtual no puede generar reglas distintas a lo presencial. No puede darle posibilidades discrecionales al presidente o a la presidenta de la Cámara para hacer cosas que no se pueden hacer en lo presencial. Y esa es una enorme diferencia que tenemos. Entonces yo creo en el diálogo como método de diagnóstico y trabajo futuro. Ahora, el diálogo no quiere decir que si alguien viene y te impone, entonces vos lo tenés que aceptar. Ahí yo en materia de cómo construimos las reglas de convivencia, inclusive las reglas de diálogo, soy muy duro. Ahora después creo que hay que dialogar en base a ciertas reglas. ¿Qué creo? La verdad que creo que el presidente hizo añicos. Una de las fotos que esperanzó a la Argentina, por más que después cansó, era la foto de ver a Alberto con Kicillof y con Horacio. Por lo menos, más allá de errores de diagnóstico, de las distintas modalidades y cómo habla cada uno, se veía un trabajo mancomunado. Un día el presidente desde Olivos hizo añicos esa foto cuando decidió que le sacaba el dinero a la cava de la noche a la mañana. La hizo añicos. Porque lo dijo Horacio. Horacio dijo, lo anunció a las 19:30, me mandó un mensaje de WhatsApp 19:29. Bueno, eso no se llama diálogo. Entonces yo creo que eso destruyó mucho de lo que parecía que podían causarse, y también lo que vos decís en términos de declaraciones del presidente que después se tornan en medidas o en visiones sesgadas con respecto a lo que hace el otro lado, o medidas intempestivas no consultadas. Bueno, eso es un problema, evidentemente. Es un problema para tener confianza. ¿Pero de qué gravedad, Martín? A eso voy, porque estamos todo el tiempo hablando en general, todos los días preocupados por la economía, por el tipo de cambio, por la caída del producto, la caída en la producción, el aumento en el desempleo y un montón de cosas, pero finalmente lo que uno ve es que no hay ya no hablamos ni siquiera de un plan económico, no hay ni siquiera una pista general de cuál es el perfume del gobierno, ya ni siquiera la actitud, la mirada concreta, ya no se sabe ni siquiera más o menos qué piensa de las cosas, más o menos hacia dónde va, si estamos a favor o en contra del capitalismo, ni siquiera eso tenemos del todo claro. Entonces, ¿qué magnitud tiene este problema? Bueno, la magnitud de la carencia de rumbo, de la oscilación permanente en aproximaciones a cuestiones concretas, es grave, porque lo que nos deja es con una brújula que está rota y que no sabe dónde queda el norte. Y que entonces cuando convoco a alguien a caminar juntos, yo le digo, bueno, arranquemos para el norte y no sabemos para dónde es, o uno camina para un lado y otro camina para el otro. Entonces yo creo que es una gravedad muy intensa. Después hay cuestiones que tienen que ver, que a mí no me gustan, dicho desde las diferencias, pero que a mí no me gustan. Sinceramente, a mí no me gusta que un presidente vaya a un foro empresarial y que le escriban en un muro en lugar de una discusión. No me gusta que haya críticas en un muro a un presidente que va a un foro. Me parece una falta de respeto institucional y también atenta contra el diálogo, porque entonces lo más gurka del otro lado te dice, ¿para qué va? Bueno, hay un problema de actitud colectiva que tenemos que superar, que tiene que ver también con las reglas, ¿sí? Otra vez, el diálogo se tiene que dar en el marco de reglas que nos damos como sociedad, que no rompemos.
Una vez que rompemos las reglas, ya es más complicado y hay que reconstruirlas, y no es tan sencillo. No existe esta discusión a veces en la sociología, en la ciencia política, en la economía, de si las instituciones preceden al desarrollo o lo contrario, o si el desarrollo genera instituciones. Yo tiendo a creer que se retroalimentan, ¿no? Creo que primero es desarrollo y después eso genera instituciones y las instituciones refuerzan el desarrollo. Entonces las economías que se van desarrollando generan instituciones más fuertes. Las economías que se desdesarrollan, como la Argentina, destruyen todas las instituciones. ¿Qué pasa con la oposición? Porque bueno, ahí también hay halcones y palomas. La última semana se sumó la reaparición pública de Macri. Anoche dijo, no hace falta hacer parricidio. A ver, primero, a mí me parece bien que Macri haya dicho que no quiere ser candidato en el 2021 porque que no busca fuero. Me parece sano. Con respecto al parricidio, lo primero que pienso es ¿por qué en una democracia, cuando hablamos de partidos políticos, instituciones, visiones, alguien cree que es el padre de los demás? Es un dirigente que yo creo que tendría que mirar con otra cara y con otros ojos su legado. ¿Cuál es el legado para mí del presidente Macri? El legado del presidente Macri es que, lamentablemente en la Argentina, sí, es un legado significativo, terminó el mandato. Lamentablemente en Argentina es un legado significativo. Pero ¿qué otras dos cosas dejó? Primero dejó un 41%. Entonces, ese 41% habilita que si nosotros hacemos las cosas bien en Juntos por el Cambio, podemos buscar al otro 10 que falta y generar alternancia y modificar cómo funciona nuestro sistema. Porque entonces, si vos le podés ganar recurrentemente al peronismo unido, el peronismo va a tener que mejorar. Porque ese 10% que se le va cuando abusa del poder, va a tener que prestar otra atención a eso. Yo creo que ese es un enorme legado que dejó Macri y que él no lo valora en su real dimensión. Y lo segundo es que dejó mucha gente, y yo veo cuadros jóvenes y nosotros tratamos de incorporarlos, dejó muchos cuadros jóvenes muy buenos que tienen ganas, tienen vocación pública, que tienen conocimiento y que se golpearon. No es poco, es mucho, porque yo valoro un montón. Yo hablo con mucha gente, muchos exfuncionarios. ¿Por qué? Porque para mí los problemas de la Argentina vienen con otra cara, pero son repetidos. Entonces, el que te cuenta adentro cómo se le apareció a él, en qué se equivocaron, en qué acertaron, qué cosas no hicieron y piensan que... Es un montón. Y hablo de, no sé, los Cavallo, los Corach, los Colombo, los Gerchunov. Hay que hablar con todos ellos. Entonces, dejar una camada que hizo un esfuerzo, que entendió el sector público, que lo conoce y que se golpeó, es un montón. Para mí ese es el gran legado, es ir a buscar el otro 10 y aprovechar la gente que sabe y aprendió de esto. Entonces, eso es enorme. Después, me parece que lo que tiene que hacer el espacio, y es la primera vez que pasa esto, por aciertos propios y por error. Es la primera vez que, por lo menos que yo recuerde, que un espacio pierde contra sus expectativas el Poder Ejecutivo, pierde la elección y se mantiene unido después. El peronismo se desmembra después. Entonces, no es poco. Entonces, y hay diferencias internas, y ahora creo que la vara con la que nosotros nos miramos y nuestros votantes nos miran, es mucho más alta en términos de consistencia y, si querés, homogeneidad que la del otro lado. ¿No? Que del otro lado vos ves lo que decía Alberto de Cristina, que si ves Massa de la Cámpora, que nosotros nos hurgan si en tal cosa la votamos juntos. Bueno, hay diferencias como en todos los partidos del mundo. Mirá en Estados Unidos y los republicanos. Hay diferencias. Ahora, ¿cómo se transitan esas diferencias? Para mí se transitan con paso. Entonces cada uno de nosotros representa algo y la sociedad dirimirá cuáles son los liderazgos transitorios, no los padres, los liderazgos transitorios. Martín. ¿El sistema resiste, Martín, el sistema presidencialista, este esquema, esta situación de debilidad? Digamos, un poco la sensación que muchos tenemos, me sumo también, es que uno dice, bueno, se desgastó muchísimo el gobierno, está bien, por la pandemia, la cuarentena, los propios errores, muchas razones, pero el dato concreto es que se desgastó muchísimo el gobierno. Y uno dice, se necesita una expectativa de cambio, pero al mismo tiempo faltan 3 años para que termine este presidente. Y da la sensación que el sistema presidencialista fracasa entonces en producir su propio cambio cuando lo necesita. Si hubiera tal vez un régimen distinto, habría un voto de confianza que no estaría y bueno, y arrancaría un nuevo gobierno, no sé. ¿Resiste este esquema una situación como esta?
Bueno, primero tenemos que trabajar todos para que resista, ¿sí? Ahora, es cierto, estoy leyendo, en cuarentena estoy leyendo un libro sobre las religiones del mundo, muy interesante, que es un clásico, y hace un par de días estaba con el confucianismo, ¿no? Entonces Confucio decía dos cosas, una con respecto a esto, una es los estados se asientan sobre el poder militar, el poder económico y la confianza de sus ciudadanos, ¿sí? Y que lo último es lo más letal. Entonces es un problema cuando la gente deja de tener confianza en su clase política, en su estado, como está pasando ahora, en sus gobernantes. Y después Confucio decía otra cosa, que es, le preguntaron qué hay que hacer para mejorar uno de los estados de China, una de las provincias, y él dijo enriquecer a la población y educarla. Bueno, eso es cómo orientarse el Estado. Argentina, insisto, hace décadas que no hace eso. ¿Hace cuánto que no educamos cada vez mejor a la población y la volvemos más rica? Bueno, desde los 60 en adelante no lo hemos podido hacer. ¿Vos crees que hay un problema de gobernabilidad? Yo veo, no sé si llamarlo un problema de gobernabilidad, lo que veo es un problema de debilidad institucional creciente, porque la confianza de la gente es lo que te da la fortaleza para... A ver, una de las cosas que tiene que hacer un gobierno en estas es imponer costos, ¿no? Distribuir costos, más cuando escasean los recursos, más cuando yo creo que el gobierno va camino a un ajuste. Bueno, ya lo está haciendo. Por ¿no? eso, pero bueno, camino a un ajuste más visible, más concreto. Ahora, eso es imponer costos. Y yo creo que no podés imponer costos. Si perdés la legitimidad para imponer costos, tenés un problema grande. Y como vos no estás haciendo un ajuste propio, ni de lo propio, ni de la política, ni de tu agenda, estás privilegiando tu agenda por encima de la agenda social. Sí, el otro día en mi equipo, porque Cristina dice que ya sesionamos 20 veces y que vamos a ir a 27, y ellos se solazan con... La verdad, el 2% de los temas, de los proyectos de ley que tratamos tiene que ver con el COVID. Entonces vos ves el resto de la agenda y no tiene nada que ver. Yo, a veces me dicen, no lo cuente porque se enoja. El otro día tuvimos una comisión, ahora me van a putear todo, pero lo voy a decir. Tuvimos una comisión plenaria de Relaciones Exteriores y Educación. Relaciones Exteriores, que tenés argentinos todavía varados, que tienen problemas. Educación, ¿sí? Los dos temas de la comisión eran la acreditación de títulos bilateral entre Argentina y República Dominicana y declaración monumento histórico, un solar que se le cedió a Argentina en Paraguay. Hago esto, después soy paria en el Senado, pero no, pero vos te das bronca, cuenta que después los políticos se enojan frente a lo que llaman el discurso antipolítico. Bueno, ¿sabes qué? Se lo merecen. Y yo sé que soy injusto al generalizar. Sí, porque creo que vos no, que un montón más no, pero ¿sabés qué? Se lo merecen. Pero ¿sabés qué es lo malo de pero el discurso generalizado? A ver, si la política, yo soy economista, entonces creo que a la política tiene que ir gente que en el sector privado podría ganar más plata. Sí, claro. ¿No? Porque es un test de tu productividad, para llamarlo de alguna manera, pero tu vocación está volcada en otro lugar. Sí. Dice, mi hermano docente, yo estoy seguro que podría ganar más plata en otro lugar, pero le quiero ser docente, pero me gusta saber que él, que es antropólogo, podría hacer otra cosa y hace eso. Entonces, ahora, ¿qué debería pasar? Que te prestigie la función pública, la docencia, bueno, eso se está perdiendo. Ahora, sí, te va mal económicamente y te va mal en el prestigio, es un problema. ¿Por qué? Porque el otro día, en una discusión con amigos, yo trataba de graficar esto, que también es complicado para atraer gente para la política. En tu vida privada vos elegís tus amigos y tus enemigos. Si querés a tus enemigos los ignorás, los combatís, lo que sea. Cuando vos sos un personaje público, por ejemplo, mi mujer, bueno, el que no le cae bien a mi mujer no mira sus programas. Cuando vos sos un personaje público como vos, algunos te siguen y otros te putean. Cuando vos sos un personaje de la política, cuanto mejor te va, el número absoluto de los que te putean es más grande. ¿Sí? Entonces vos decís el 60%, pero bueno, pero el 40%, el 20%... Y en la Argentina eso es un elemento que tiene su riesgo, que te afecta al prestigio, que te afecta la vida familiar. Entonces, para atraer buena gente también hay que reducir el costo de eso. Ahora, para reducir el costo y que la gente mire la política de otra manera, las agendas tienen que ser distintas. Sí. No puede... Yo
el otro día la discusión en el Senado, yo no quise, me abstuve en un paquete de temas. ¿Por qué? Porque eran proyectos de declaración, que yo te mando la lista, porque si no puede ser que estemos votando esto, no puede ser. Está bien para la localidad específica, pero hoy la agenda tiene que ser otra cosa. Hoy la gente tendría que ver que nosotros estamos solo abocados a resolver aquellas cosas que están pasando hoy y que van a pasar mañana, de lo estructural, de la herencia, de lo que el gobierno generó y de los efectos de la pandemia. No debería haber otra cosa. Entonces, yo digo, en educación, la pandemia reveló el estado en el que está nuestro estado. Eso es lo que reveló. ¿Qué reveló en educación? Uno, que vos no tenés los docentes, y no es para echar la culpa a los docentes, pero digo, vos mirás una foto de un aula en los 60 y una foto de un aula hoy, y algo dramático pasó en la Argentina, en la estructura socioeconómica, que es lo que veníamos hablando. La pregunta es, ¿a los docentes les doy las herramientas para abordar eso? No. Listo. Entonces, en lugar de tener formación docente homogénea, rigurosa, en todo el país tenés 1.200 institutos de formación docente, episcopales, gremiales, privado, público. Bueno, primer problema. Entonces, primero, ¿le doy formo a los docentes para eso? No. Dos, los contenidos. Nosotros ponemos de moda ampliar y ampliar y ampliar los contenidos. Bueno, ahora que si tienen que pasar y tienen que saber algunos contenidos básicos, ¿tenés herramental desarrollado para que esos contenidos lleguen en cualquier circunstancia a los chicos? No lo tenés. Tres, la carrera docente no está ni diferenciado al que quiere. Vos para ascender en la carrera, la única manera de ascender en la carrera docente es terminar siendo director. Ahora, vos sos periodista y sos empresario y fuiste director de cosas. No es lo mismo. No, claro. Entonces vos formás para eso, no. Las escuelas que mejor funcionan son las que tienen buenos directores. Entonces, ¿creamos eso? No. ¿Estamos discutiendo eso? No. Lo único que hicimos fue en una ley que es una modificación transitoria a la Ley Nacional de Educación para que durante un tiempo la educación superior pueda ser a distancia. Transitoria. Entonces, esa agenda está ausente. Nos deberían ver. Yo creo que eso generaría un cambio de expectativa enorme, de ver que la agenda es la agenda. Después podemos tener diferencias, no la podemos debatir en un Zoom en público, pero la verdad, eso generaría otra manera en que los argentinos mirarían el futuro, porque ven que entonces, por lo menos estás abordando las cuestiones que hay que abordar. Marina. Sí, Martín, te escucho hablar de los temas de fondo y me parece que está bueno en una emergencia tomarse el tiempo para hablar de lo importante, porque, bueno, todo eso que describís explica cómo llegamos hasta acá. Pero por otro lado pensaba en el dólar blue a 180, en la brecha en el 125%. Mi pregunta, perdón, es de estricta ¿Cuánto está, coyuntura. Martín, el dólar ahora, Tetas? Te digo en un segundo. Porque 180, me dice acá Juan, Sí. 180. 180, 172 el contado con liqui, que era donde pusieron todas las medidas para bajarlo y subió en vez de bajar. Claro. Entonces, mi pregunta es si este esquema es sustentable, cuánto tiempo han comprado con las últimas medidas, parece que poco. ¿Cómo termina esta historia de la brecha y si considerás que algo de todo esto se va a trasladar a precios y obviamente va a impactar en la inflación? Te hago una pregunta de economía real de hoy, porque estamos todos mirando la maldita tablita de los precios, ¿viste? Del precio del tipo de cambio. Mira, primero sí tiene efectos. La brecha tiene efectos porque genera enormes incentivos a no ingresar los dólares, ¿sí? Y a gastar, y cada vez que pagás algo, a que sea con el tipo de cambio oficial. Entonces, y eso va desde las decisiones de grandes empresas o de las decisiones de aquellos que prefieren, bueno, me armo una empresa afuera que es la que comercializa este tipo de cosas, hasta el contrabando en las provincias. Hasta lo chiquito. Entonces, sí genera desincentivos cuando se habla de liquidar o no la cosa. Bueno, es esto, che, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, creo que en algún momento, tarde o temprano, se va a bonificar. Y entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Si yo tengo dólares indirectos. Y genera los incentivos a gastar dólares que son de otros, que se necesitan para otras cosas porque están baratos. Ejemplo, autos importados. Entonces, los incentivos están todos mal puestos. Yo te voy a contar, para ver lo que pasa en el momento que la gente dice, bueno, no puedo comprar dólares. Yo tengo un amigo que compra vino, porque dice, bueno, hoy está barato, en algún momento estos vinos, bueno, porque son... Entonces, estos son activo, claro. todos los mecanismos distorsivos de comprar dólares de manera indirecta y todos los mecanismos distorsivos de no soltar tus dólares a este precio. Bueno, eso es un problema porque no se acelera
en los intentos de sacarle el tapón a la bañadera para llevarte los dólares, que son la reserva, y no abrís la canilla para que vuelvan. Bueno, eso genera evidentemente problemas. Pero además, la incertidumbre genera otras cuestiones que tienen que ver con precios difusos o con desabastecimiento. Vos ves, por ejemplo, hay algunos que como tenían dólares ahorrados, dicen, bueno, es un momento para hacer obra en mi casa. Entonces lo ves eso, y ves que las propiedades que no son urbanas, y donde hay que construir terrenos, etcétera, proyectos en pozo, están funcionando bien. Ahora, vos hablás con los constructores y te dicen, no consigo mercadería. ¿Por qué? O porque no me la quieren vender al precio que me la deberían vender, o porque se la están guardando, o porque no la pueden importar. Bueno, todas esas trabas tienen un costo económico. Todas las trabas que vos vas poniendo tienen un costo económico. Y además, insisto, son dos cuestiones. Es tratar de arreglar la macro con la micro. Es como los planes de competitividad del fin de la convertibilidad. ¿Viste? Decir, no, le saco los aportes y le doy Bueno, ahí estás tratando de corregir un problema mucho más grande. Y lo otro que terminan siendo, Marina, es la ducha de los tres chiflados. Claro. El capítulo de los tres chiflados, perdón por lo vintage, pero yo voy a cumplir 50, donde lo quieren arreglar, y lo que hacen cada vez que tienen un agujero es agregar un caño, y agregan un caño, y en un momento estás encerrado dentro de la ducha. Sí, bueno, tiene costo. ¿Eso termina en una devaluación, quieran o no? La verdad que es una pregunta que uno no quiere contestar, pero la historia te demuestra que sí, en algún momento termina en la devaluación, lamentablemente, con los costos que las devaluaciones tienen en la Argentina. ¿Cuál es el costo de la devaluación en la Argentina? ¿Es más pobreza? Sí, pero si vos lo mirás en el acumulado, para mí las devaluaciones, las crisis de balanza de pagos de la Argentina, que es crisis de devaluación seguida de inflación, lo principal que hacen es destruir la igualdad. ¿Por qué? Porque ¿quién se salva cuando viene? ¿O quién está más protegido? Yo voy desde arriba hasta abajo. Vos tenés dólares, estás protegido. Tenés capital financiero, estás protegido. Tenés tus cosas, estás protegido. Porque no las tenés que salir a comprar el día siguiente más caras. Una cosa es tener tu casa, otra cosa es tener que alquilar. ¿Tenés educación o un trabajo en blanco? Estás más protegido. ¿Por qué? Bueno, porque la renegociación de tu salario, ¿no tenés nada de eso? Estás jodido. Entonces lo que hacen las crisis de balanza de pagos es ensanchar cada vez más la distancia entre el que más gana y el que menos gana. Entonces la historia del crecimiento de la desigualdad, ¿qué le pasó a Argentina en los últimos 50 años? Creció poco y con crisis. Entonces, ¿qué hizo? La misma torta, peor distribuida. Yo un día hice un ejercicio muy simple con los datos de la EPH del año 74. Entonces dije, bueno, hoy tenés el PBI peor distribuido y creciste poco. Entonces hice dos ejercicios. Uno es, ¿qué pasa si con este PBI mal distribuido hubiera hecho crecer a la Argentina como el resto del mundo? Bueno, la Argentina tendría 6% de pobreza. Es decir, esto mal distribuido, pero con crecimiento. ¿Y qué pasa si hubiera crecido igual que hasta ahora, nada, pero distribuyera como en el año 74? Tendríamos 4% de pobreza. ¿Y qué pasa si hubiéramos crecido sin crisis? Es decir, crecido sin empeoramiento. No tendríamos pobres. Entonces, el Estado que nosotros perdimos es el Estado que busca darle servicios. Es decir, es el Estado, nos fuimos apropiando, y esto se acelera, porque cada vez que el Estado no funciona, cada parte trata de apropiarse del Estado para sí. Le sacamos el Estado a la clase media. ¿A qué clase media? Al que es clase media, al que era clase media y al que debería ser clase media. Nuestro Estado dejó de generar clase media, sino todo lo contrario. Entonces, eso es un fracaso monumental. Si no revisamos esto, el resto, yo no creo en el plan, vamos a hacer un plan agropecuario por acá, vamos a hacer un plan educativo por acá. Hay algo que atraviesa todo, y voy a decir otra cosa que no es políticamente correcto después. Está bien la ley Micaela, que nos capacita en género. Está bien la ley Yolanda, que nos capacita en ambiente. Pero hay que capacitar a los funcionarios, futuros funcionarios, a los miembros de los partidos, en la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque cada vez que gastás algo de más en un área chiquita y eso se acumula, no es solamente que pagamos más impuestos, recibimos menos bienes y servicios, sino que además genera impacto macro, genera crisis y genera bajo crecimiento. Vos estás tratando de exportar un Estado que cada vez es peor. No es fácil exportarlo, y menos si te atrasa el tipo de cambio, que es lo que hace recurrentemente y termina en crisis. Entonces se genera esto de ¿por qué pagamos impuestos? Había un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que decía: me gusta pagar impuestos porque creo que estoy comprando civilización. Sí, claro. Bueno,
no está pasando en la Argentina. No, claro. Martín, gracias por haber estado acá. Gracias. Muy interesante, como siempre. Martín Lustó, señores, economista, ex ministro de Economía, senador nacional.